Nos alegra que estés con nosotros en este programa de Escuela Sabática Viva. Nuestro objetivo es apoyar tu proyecto de hogar e iglesia para que practiquemos el compañerismo, estudiemos la Biblia y experimentemos la misión como estilo de vida. Antes de entrar en el estudio de la Escuela Sabática, dedica unos minutos a interesarte por tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo para la oración y acompáñanos ahora en esta lección. Siéntete entre familia. Damaris, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien. Bien. Yo también. Bienvenido. ¿Verdad? Bien. También. Bienvenidas a la última lección de este trimestre. Con las reflexiones que vamos a hacer hoy, acabamos nuestra labor durante este trimestre. Así que vamos a meternos en faena, que hay algunas cosas muy interesantes que será bueno que traslademos a aquellos que nos vean y nos escuchen. Creo que hay una verdad que bajo ningún concepto, fijaos lo que os digo, bajo ningún concepto podemos permitirnos el lujo de olvidar. No digo de saber, de olvidar. Es una cita del Deseo de todas las gentes en la página 105. Dice, especialmente la última frase me interesa. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos impresionados por las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también, fijaos, por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. La pregunta es, ¿creéis que verdaderamente somos conscientes de que Jesús podía haber fracasado cuando vino a este mundo? Yo creo que una comprensión total no es fácil porque estamos afectados por el virus del pecado. Es verdad, una comprensión total no es fácil, pero sí podemos llegar a comprender lo suficiente como para valorar lo que Cristo ha hecho, para entender la necesidad que tenemos de un Redentor y también darnos cuenta de la necesidad que tienen las personas que aún no lo han conocido. Bueno, lo que sabemos es que el clímax de la exaltación de Jesús será ¿cuándo? Cuando sea coronado y todos los redimidos se arrodillen en señal de respeto y agradecimiento, adoración a nuestro Señor. El apóstol Pablo lo menciona eso, la exaltación de Jesús y su humillación de una forma incidental, porque él está hablando, si vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, él está hablando de la humildad que debe caracterizar al creyente. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él va a revelar una gran verdad de forma ilustrativa. Lee el 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y habla de su humillación, se humilló hasta morir por nosotros, y habla de su exaltación, ¿no? Cuando dice que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿sabes qué es lo que tú dices? Que su exaltación se culminará después del milenio. Después del milenio, lo que estábamos mencionando, cuando se vivirá una escena preciosa. Y un gozo eterno. Si es que lo impresionante, es que lo piensas y no tenemos capacidad para entenderlo en realidad. Lo impresionante es que Jesús tomara la decisión de venir a este mundo oscuro de pecado, arriesgándolo todo, que se dice pronto, pero arriesgándolo todo por amor a nosotros. Ya me diréis si eso se puede comprender, que por amor a nosotros tomara el riesgo que iba a asumir. ¿Y cuál es la mayor compensación para Jesús? Que estemos ahí con Él, gozando por toda la eternidad. Esa es su compensación. Vamos a ver, los médicos curan a personas, les salvan la vida. Y eso está muy bien, evidentemente. Pero los creyentes
sanamos para vida eterna. Bueno, o damos la oportunidad de sanación, porque Sí. nosotros no sanamos. Claro. Sí, se entiende, ¿no? De todas formas, eso de que no comprendemos suficientemente bien lo que ha hecho Dios por nosotros está claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, esta vida está para aprovecharla? Olvídate de obedecer a Dios. Vive la vida. Vive la vida. Sí. Pero es que si nos fijamos en la experiencia del rey Salomón, él fue un personaje que no se privó de nada. O sea, él experimentó absolutamente todo. ¿Y qué dice al final de su vida? Vanidad de vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es Sí. decir, lo único que te llena verdaderamente es aceptar a Jesús y vivir la vida Él quiere. como Él quiere, o sea, en armonía con Él. Es que y además Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Exactamente. No, hay alguien que sabe engañaros de todas formas, ¿no? Exactamente. Pero la vida del creyente sí que exige ciertos sacrificios, ¿no? Pero el compromiso yo creo que suele venir gradualmente. A los apóstoles tampoco estuvieron desde el principio con Jesús, ¿no? De hecho, cuando realmente se comprometieron fue en el Pentecostés. sí. Luego tienes, por ejemplo, al carcelero de Filipos. Es verdad, se comprometió rápidamente, pero sin embargo Nicodemo también le llevó su tiempo comprometerse con Jesús. Cada uno tiene su tiempo. Y es que hay personas que a veces se desesperan un poco porque no sienten el Claro. compromiso por esparcir el Compartir el- evangelio, sí, claro. por compartir el Compartir a evangelio. Jesús. Pero no es para desesperarse, es más bien, como has dicho tú, algo gradual. Es para seguir orando, seguir pidiendo a Dios que te ayude a crecer como cristiano y ya te pondrá en ese camino cuando te toque. Que pondrá el deseo de compartir. De todas maneras, en relación con lo que estás diciendo, compartir tu fe, es decir, estar involucrado en el discipulado, exige algunos sacrificios. Esto que voy a comentar es el típico ejemplo que viven muchos, podemos decir gracias a Dios, muchísimos creyentes en nuestra iglesia. Un miembro de iglesia ha terminado su jornada de trabajo y se vuelve a casa. Está cansado, así que llega, se da una ducha, cena. ¿Pero qué es lo que hace? Marcharse a dar un estudio bíblico. Está Que no es lo cansado. más cómodo. Está cansado. Le gustaría, después de la ducha, ponerse el pijama y relajarse un poco, estar tiempo con la familia, entretenerse un ratito. Hace frío, está lloviendo. Y sin embargo, ese miembro de iglesia, como tiene un compromiso con alguien para compartir su fe, para dar un estudio bíblico, se olvida de lo que le apetece, en el sentido de lo que le pide el cuerpo, y se va de casa para compartir la palabra de Dios. Esto implica un sacrificio en el sentido de que, oye, pues el cuerpo te pide una cosa, pero tu Una razón y tu vocación compromiso con el Señor, misionera. ahí está, vocación misionera, te empuja a tomar partido por lo que el Señor quiere que lo tomes, que es compartir tu fe. No sé si querrías comentar algo respecto al proceso de compromiso. Sí, ya lo hemos comentado. Bueno. Pues que es gradual, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues entonces podríamos comentar algo que creo que queda claramente establecido en el texto bíblico, y es que Jesús puede transformar a cualquier persona. Cualquier persona con cualquier profesión, cualquier persona con cualquier carga genética, cualquier persona con una experiencia en las antípodas de una vivencia normal en sociedad. Es decir, cualquier caso no es imposible. Cualquier caso Jesús puede atenderlo y puede vivir la persona un proceso de cambio, de transformación, que es lo que le va a hacer feliz de verdad. Feliz de verdad. Y un caso evidente de esto es Mateo. El caso de Mateo es muy interesante porque ¿qué profesión tenía? Era recaudador de impuestos. Vamos a ver, un recaudador de impuestos en Israel era uno de los personajes más odiados que había, porque el recaudador de impuestos era la evidencia palpable de que había un imperio que tenía al país sometido. Entonces ellos tenían que recaudar los impuestos de Roma. Y de paso, pues añadían un porcentaje para llenar un poco bolsillo. más sus propios bolsillos. Los judíos pensaban que eran unos vendidos a Roma, porque además los romanos eran muy prácticos. Ellos pensaban, mira,
tenemos que recaudar los impuestos y esto no gusta a los vencidos. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, pues que lo hagan algunos de los suyos y nosotros simplemente recibimos el beneficio y no nos complicamos la vida y no aumentamos la tensión en las zonas conquistadas. Eran muy prácticos. Así que ahí nos encontramos a Mateo, que de alguna manera es el representante del Imperio Romano en Israel. Así que, ¿qué es lo que sucede? Que lo que resulta chocante para la gente que conoce a Mateo, para su entorno, es que Jesús le diga, sígueme. A un tipo así. Y encima... Es que tuvo que ser impresionante. Que le diga que sí. Es que tuvo que ser sorprendente. Porque Jesús sabía que ese hombre tenía un corazón receptivo. Lo que no eran capaces de percibir los de alrededor, Jesús sí que lo percibía. Y la gente tuvo que sorprenderse, en primer lugar, que Jesús llamara a este hombre, a este recaudador de impuestos. Y en segundo lugar, como acabamos de decir, que dijera que sí. El caso de Mateo es uno de tantos donde podemos ver cómo hay que ser prudentes cuando hablamos de la salvación, de las personas que puedan ser parte del pueblo de Dios. Es que el Señor llama a las personas que nosotros menos nos imaginamos, a la mujer samaritana, a una prostituta, a un recaudador de impuestos, a unos pescadores de Galilea y a un perseguidor de cristianos. Efectivamente, sí. Ese fue Pablo, un perseguidor. Y Ananías ni se lo imaginaba. O sea, cuando le dice que vaya a sanarlo, dice, ¿pero estás seguro? ¿Qué es ese que me estás diciendo? Tenemos noticias de que viene a perseguirnos. Aquí podríamos comentar un poquito, si os parece, la experiencia de Pablo, porque es realmente sorprendente. O sea, Jesús va a elegir precisamente a uno que se ha dedicado parte de su trayectoria profesional a perseguir con mucho celo a los cristianos. No me digáis que esto nos rompe nuevamente los esquemas. Pues esto es lo que hace Jesús, elegir a alguien que nosotros a priori no se nos ocurriría elegir. Saulo, al aceptar el ofrecimiento de Jesús, ¿qué es lo que hace? Salir de su zona de confort. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, es importante. Saulo tenía una vida, podemos considerarla privilegiada en el seno de la sociedad judía. Era un fariseo, no era cualquier fariseo, era un hombre importante dentro del contexto de los fariseos. Era alguien que estaba haciendo, digamos, hoy se diría que está haciendo carrera en su profesión. Y precisamente va a perseguir a los cristianos fuera de las fronteras judías porque se ha ganado el respeto de los que mandan. Saulo es un tipo que cuando el Señor le llama, pues tiene que romper con toda esa vida que ha sido, vamos a decir, acomodada. Una vida de privilegios y de reconocimiento. Sí, pero desde que presenció el apedreamiento de Esteban, algo le carcomía ahí por dentro. Pero es lo que estábamos diciendo antes, que nunca sabemos quién es verdaderamente un candidato al reino de los cielos. Y las apariencias casi siempre engañan. El caso es que sabemos que Pablo es uno de los grandes referentes del cristianismo, que fue un pilar fundamental en la historia de la Iglesia primitiva. ¿Dios lo bendijo muchísimo? Por supuesto que sí. Miles y miles entraron en contacto con Cristo gracias a su testimonio, a su labor comprometida como discípulo. Pero, oye, siempre hay un pero, ¿no? Vamos a leer el texto y con el texto yo creo que va a ser más suficiente para yo no tener que decir nada. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11, del 25 al 27, ¿vale? Nada más. Esto es una enumeración que hace Pablo de las cosas que le han sucedido a lo largo de su ministerio y este listado no es un listado saturado de acontecimientos, ni mucho menos pormenorizado. Aún le pasarían más cosas. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. No me digáis... Pero que es no curioso porque Pablo no es de los que se queja. Él escribe, o sea, si hay algo positivo, algo digno de alabanza, en eso pensar. De hecho, cuando le han dado de latigazos y le meten a la cárcel en Filipos, él está cantando. Sí. O sea, tendríamos que preguntarnos qué ha pasado para que Pablo hable y enumere todo lo que hable como está hablando y enumere todo lo que está enumerando, ¿no? Y si leemos en los versículos 7 al 9 de este mismo capítulo, dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros a ninguno fui carga, y me guardé y me guardaré de seros gravoso. Algunos miembros de la iglesia de Corinto han puesto en tela de juicio el ministerio de Pablo. Y entonces Pablo tiene que enumerar, o sea, si queréis que os demuestre. Presenta evidencias, oye, mira. O sea, no me vengáis a mí con tonterías, porque o sea, no soy de quejarme, pero tengo lista de... Sin duda. Es que también debemos de sufrimientos. También debemos recordar que estamos en un conflicto contra el mal, y el enemigo va a hacer todo a su alcance para fracasar cualquier iniciativa nuestra de predicar el Evangelio. Y esto exige encontrarte pues, con desafíos, con retos, con oposición. Sí. Pero es que esto no tiene nada que ver con la compensación que vamos a vivir y que vamos a experimentar. Sin duda. La escuela sabática también nos habla de Pedro, así que vamos a mencionar un aspecto de la experiencia del apóstol. Vamos a recordar entonces la escena, ¿vale? Es una escena que conocemos, pero es que es una escena preciosa, ¿no? Jesús ya ha resucitado, Jesús ya ha dado el mensaje de que va a encontrarse con sus apóstoles, ¿dónde? En Galilea. Así que ahí nos encontramos a Jesús y a Pedro, donde realmente se produce el primer encuentro para poder conversar tranquilamente. Después de haberlo... Después de haberlo... negado 3 veces. Bueno, el caso es que en un momento determinado, Jesús, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Me amas? Y claro, cuando Jesús pregunta si me amas, utiliza el verbo ágape. Que ese verbo ágape es el amor que viene de Dios. El amor altruista, abnegado, el amor que no espera nada a cambio, el amor más puro que existe. Ese es el amor con el que se está dirigiendo a Jesús. Oye, Jesús a Pedro, ¿tú me amas con este amor? ¿Qué es lo que Pedro contesta? Sí que te amo. Pero él no utiliza el verbo ágape, no se atreve. Utiliza el verbo fileo, que es un amor menos comprometido entre familia, amistades. Ese es el verbo que utiliza Pedro. Muy prudente él, El caso es que Pedro tiene que escuchar por segunda vez que Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Jesús vuelve a utilizar el mismo verbo, ágape, en el mismo grado de intensidad. Y Pedro nuevamente no se atreve a contestar en el mismo plano de exigencia en cuanto a ese amor. Y vuelve a utilizar el verbo fileo. Y por tercera vez está claro que cuando Jesús le pregunta por tercera vez se está acordando de las negaciones. Y entonces Jesús lo que hace es: oye, Pedro, tú me amas, pero ya no utiliza el verbo ágape, sino utiliza el verbo que ha utilizado Pedro. Al menos me amas. Al menos me amas fileo, o sea, como los amigos, con ese amor entre familia, al menos me amas así. Está claro que... Y Pedro le dice: tú lo sabes todo. Tú lo sabes, sí, sin duda. Mira, es muy bonito, a mí me encanta de Pedro, que le ha negado estrepitosamente y se ha encontrado con la mirada de Jesús que le hace llorar amargamente. En el juicio, dices. Sí, pero su reputación también se ha visto dañada delante de sus compañeros. Claro. Y Jesús sabe cómo se ha visto su reputación dañada y lo rehabilita delante de ellos otra vez. Sin duda. Y cuando le está preguntando 3 veces, la tercera vez Pedro le dice: tú sabes de sobras lo que siento. O sea, ahí está. Y los discípulos, los demás, también están viendo cómo Jesús lo está restaurando. O sea, yo cuento contigo igual, apacienta mis ovejas. Es que desde que Jesús resucita, lo primero que quiere hacer es demostrar a Pedro que
que le quiere restaurar, lo que quiere hacer es restaurar a Pedro, habilitarlo, como dices tú, recordar lo que dice. Avisad a los discípulos y también a Pedro. Especifica que se esperó en Galilea. No, es que se acuerda de Pedro porque sabe cómo se siente. Y que sepas que yo te sigo queriendo igual. O sea, y nos lo dice a todos. Cuando caemos bajo, cuando lo negamos, es yo cuento contigo. Yo cuento contigo. Es que lo que estás diciendo, vamos a ver, hablando de los apóstoles, ¿no? Ese círculo tan cerrado, ¿no? Tan poquitos que eran. Cuando coges los evangelios, ves que la suma de las intervenciones de Pedro, y Pedro dijo, superan en número que la suma de del resto de los apóstoles juntos. O sea, se podría decir que Pedro era, no de forma oficial, la chispa, y era el portavoz oficial del grupo, porque casi era el primero que hablaba. O sea, que ese momento de restauración delante de los demás es precioso, ¿verdad? Y luego se convertirá Pedro en uno de los paladines fundamentales de la fe cristiana, sin duda alguna. ¿Y cómo le dice Jesús después de esa conversación cómo iba a morir? Sí, efectivamente. Es una escena preciosa. Bueno, preciosa. Es entrañable. No, eso es más que preciosa, entrañable. Bueno, bonita, no, sí. pero Jesús le dice, ¿no? Oye, mira, que es que vas a morir violentamente. Te van a llevar donde tú no quieres. Efectivamente. Oye, pero ¿os dais cuenta de la respuesta de Pedro? Ni se inmuta, ¿no? Es que ni se inmuta. Le dice, ¿y este qué? Completamente natural, es muy natural. Le dice, oye, ¿y qué va a ser de Juan? ¿Qué le va a pasar a él? O sea, con una naturalidad se toma una situación tan que podrías decir, madre mía, voy a acabar... no importa la edad que te mueras, yo creo que nadie quiere morirse de forma violenta, ¿no? No. Creo yo. Pero eso es. Sí. Jesús lo que hace nuevamente es restaurar. Y Pedro se convierte luego en lo que estábamos viendo, en un paladín de la fe. Y lo cierto es que todo vale la pena en esta vida si finalmente vamos a vivir por la eternidad. Sí. Elena de White nos dice que en los momentos duros, en la vida que los hay, que pensemos en la tierra nueva, que eso nos da fuerzas, ¿no? Y hay un versículo muy bonito que dice, ni lo que ojo vio, oído yo, ni ha entrado en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Eso hace que todo parezca... Sí, hace que todo parezca poco. Es que a pesar de que no sabemos con certeza cómo va a ser la tierra nueva, sí que sabemos algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que todos los rastros del mal desaparecerán. No habrá más dolor. Y que habrá desaparecido exactamente todo el dolor. Si leemos en Apocalipsis 24, versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. 21:4. Sí, 21:4. Jesús ayudó a Pedro a dar un paso de fe. Es el título de la lección esta semana, ¿no? Cuando estaba el apóstol en el momento más bajo. Jesús lo que hace es extender su mano ayudadora, y el texto que has utilizado y decirle a Pedro es a el los único, discípulos y también a Pedro. es el único al que menciona. Es decir, le está mandando un mensaje diciendo, oye, Pedro, que cuento contigo, que te he perdonado, así que te quiero ver en Galilea. En esos momentos tan difíciles para Pedro, Jesús le ayudó a dar un paso de fe. Eso es lo precioso, que Jesús nos dice a nosotros, a pesar de lo que ha pasado en tu vida antes, yo estoy contigo. No te olvides de que yo estoy contigo. Tenemos citas bonitas para cerrar esta escuela sabática. Sí, a mí me gustaría acabar con una de la escuela sabática que dice, la obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra Iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los ministros y los dirigentes de la Iglesia. Yo tengo otra del deseo de todas las gentes, la página 313. Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí concluimos el trimestre. La verdad es que se me ha pasado volando, ¿eh? Ha sido muy bonito hacer la escuela sabática en familia. Yo me he sentido súper a gusto. ¿Sí? Pues que el Señor nos bendiga como familia y que bendiga a todo el pueblo de Dios allá donde se encuentre. Así que
No vamos a decir hasta la próxima, pero sí que Dios nos bendiga muchísimo. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.